Fue el gran juicio en un pequeño pueblo. El abogado Alec Murdaugh provenía de una familia con poder, dinero e influencia. Su familia dominaba los tribunales civiles y penales en la región costera de Carolina del Sur hasta que todo su mundo se desmoronó. Primero su hijo Paul chocó su bote matando a una joven llamada Mallory Beach. Luego fue demandado. Luego, una mujer en su firma de abogados descubrió que Alec había estado estafando a clientes y a sus socios. Y después, las cosas se pusieron aún peor. Su hijo tuvo un accidente en bote hace unos meses. Ha estado recibiendo amenazas. La mayoría han sido cosas inofensivas que no tomamos en serio. Está bien, ¿sabes? Lo han estado golpeando. Sé que es alguien. Sé que eso es lo que está pasando. La esposa y el hijo fueron asesinados en la propiedad de Murdaugh y luego Alec fue baleado al costado del camino. En este punto todos se preguntan qué está pasando con los Murdaugh. Esa pregunta se respondió cuando Alec Murdaugh fue arrestado y llevado a juicio en el caso que siguió todo el país. Oye, Ahora tienes moretones. ¿puedes señalar a Alec Murdaugh, la persona cuya voz reconoce en este video, en esta sala del tribunal, por favor? Está sentado justo ahí con la chaqueta gris. Él dijo, ¿recuerdas la camisa que llevaba puesta? Esa camisa de Beanie Vines. Una entrada grande, salida, entrada y luego, por supuesto, salida aquí. Él me dijo que mi mamá y mi hermano habían sido baleados. Voy a decirlo de una vez, no le disparé a mi esposa ni a mi hijo en ningún momento. Nunca. Veredicto de culpabilidad. Alec era un condenado por doble asesinato hasta que la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló su condena. Y ahora, por primera vez, estamos escuchando al equipo de defensa sobre lo que sigue. No hay acuerdo de culpabilidad. No, nunca se declarará culpable. Abróchense los cinturones, amigos. Grandes noticias del equipo de defensa de Alec Murdaugh. Y esto es interesante. Van tras la secretaria judicial Becky Hill en una demanda civil. Murdaugh está tratando de recuperar sus $600,000 que gastó defendiéndose sin éxito la primera vez. También mucha información sobre el nuevo juicio que Murdaugh tendrá como resultado de las condenas anuladas, nuevas pruebas. ¿Y será un caso de pena de muerte? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. No se equivoquen, esto es una gran victoria para Alec Murdaugh lograr que la Corte Suprema de Carolina del Sur anule su condena por doble asesinato. Créanme, ellos no querían anular esto. Nadie en Carolina del Sur quería volver a juzgar este caso excepto el equipo de defensa y Alec Murdaugh. Nadie, pero tuvieron que hacerlo. Y no tenía nada que ver con lo que hizo Alec Murdaugh. No tenía nada que ver con los fiscales. No tenía nada que ver con el juez. Tenía todo que ver con una mujer llamada Becky Hill. Becky lo hizo. Ella era la secretaria del tribunal, la mujer encargada de llevar el almuerzo al jurado. Y ella se involucró en ese grupo de posibles jurados. Se metió de por medio al hacer comentarios al jurado. Indignante, cruzando una línea que nunca debería cruzarse. Y ahora, en este caso, la ventaja es para la defensa. Y la gente te dirá, sí, en un nuevo juicio siempre es la fiscalía la que tiene la ventaja. Bueno, no en este caso. No en este caso. La ventaja en este nuevo juicio la tendrá la defensa. Habrá una limitación en algunas de las pruebas que se presentarán en contra de Murdaugh como resultado de esto. Y la defensa va a corregir todos los errores que cometieron la primera vez. Va a ser un juicio muy diferente. Creo que será más corto, creo que será más conciso. Y la defensa tendrá la oportunidad de corregir todos los errores que cometieron. Y no tiene nada que ver con las pruebas. Los fiscales seguirán teniendo pruebas sólidas. Ahora, con esta ventaja, podrías pensar, está bien, él ya está cumpliendo décadas en prisión por los delitos financieros. ¿Harán algún tipo de trato aquí? No van a hacer un trato. Primero, ¿quieres ser el fiscal que le ofrece un acuerdo a Alec Murdaugh? Estos son cargos electos. No vas a hacer eso. Número 2. Alec Murdaugh nunca va a admitir que asesinó a su esposa y a su propio hijo. Nunca, nunca en 1,000,000 de años hará esa confesión. Se llevará eso a la tumba. Antes de admitirlo. Ahora, la otra parte de esto que tienes que recordar es que hay otro miembro sobreviviente de esa familia, Buster Murdaugh.
Y para él no tuvo nada que ver con el asesinato, no tuvo nada que ver con el accidente del bote. Él solo ha sido el Murdoch que tiene el cabello rojo, se parece a su papá, se presentó en la corte, testificó en el caso y ahora tiene que revivir todo esto. Y sé que ha habido muchas críticas hacia Buster Murdoch, pero recordemos, fueron su madre y su hermano quienes fueron asesinados. Él es una víctima en todo esto, tratando de vivir el resto de su vida. Y ahora tiene que pasar por esto de nuevo. Así que ahora la pregunta es para el equipo de defensa. ¿Dónde están? ¿Qué sigue para ellos? Bueno, ahora estamos escuchando por primera vez al equipo de defensa de Alec Murdoch por primera vez. Un par de cosas. Hoy presentamos una demanda. Vamos a hablar de eso con ustedes en un momento. Esperaba que ese fuera el tema principal de esta conferencia de prensa, pero durante el fin de semana nos enteramos de que el fiscal general anunció que está considerando la pena de muerte en este caso. Claramente, él no está hablando con los abogados de su oficina. Probablemente está hablando con sus asesores políticos, quienes pensaron que eso era una buena frase para su campaña a gobernador. La ley es clara en que no puede solicitar la pena de muerte si ello obedece a un procesamiento por represalia. Es decir, y aquí está la pregunta, ¿qué sabe hoy que no sabía hace 5 años? ¿Por qué dice que va a solicitar la pena de muerte? ¿Hay alguna nueva prueba? Así que estamos un poco hartos y cansados, y hemos visto este proceso desde el principio de este caso, donde Alan Wilson juega a la política en lugar de actuar como fiscal. Tiene excelentes abogados en su equipo, debería escucharlos, dejarse guiar por su juicio. Curiosamente no ha investigado el intento de manipulación del jurado de Becky Hill. En un momento vamos a hablar de una demanda civil, pero claramente el estatuto dice que quien manipule al jurado o intente manipular al jurado es culpable de un delito. Bueno, espera un segundo. 2 cosas aquí. Número 1, hablemos de la pena de muerte. Debido a que las condenas fueron anuladas, estás comenzando desde cero. Así que es como si estuviéramos al inicio del caso. Ahora todos revisan los hechos, la ley, etc. y toman decisiones. Y muchos de nosotros nos preguntamos por qué este no fue un caso de pena de muerte desde el principio. Es un doble asesinato, fue a sangre fría. Quizás se hizo por beneficio económico en todo esto, o al menos para desviar la atención de todos sus problemas y asuntos financieros. Así que también se puede argumentar, basándose en su testimonio en el primer juicio, que tal vez este debería ser un caso de pena de muerte. Es interesante porque eso cambia mucho las cosas en Carolina del Sur. Si tienes un caso de pena de muerte, entonces tienes el interrogatorio individual de los posibles miembros del jurado. Así que sabrás mucho más sobre los 12 que estarán juzgando. Puede que no sea algo malo para ambas partes en este caso, especialmente para la defensa. Cuanto más sepas sobre los miembros del jurado, mejor estarás como acusado en un caso penal. Así que, aunque obviamente no quieres que tu cliente enfrente la pena de muerte, en realidad podría resultar ser una ventaja para la defensa debido al escrutinio que se hará al analizar a estos miembros del jurado. Y podrías terminar con miembros del jurado que no saben nada sobre el caso o que no tienen ninguna opinión, aunque toda esa información esté disponible. De nuevo, esa es una posible ventaja para la defensa. Regresemos. Los hallazgos fueron claros. Becky Hill lo intentó. La Suprema Corte la semana pasada, Becky Hill lo intentó. Así que por favor, Alan, concéntrate en tu trabajo y no en la política. Ahora, si tenemos un juicio por asesinato, ¿qué tan difícil crees que será encontrar un jurado informado? Bueno, déjame decirte esto. Este caso ha recibido una notoriedad extraordinaria, a diferencia de la mayoría de los otros casos que he llevado, pero en su momento, el caso de P. W. Gaskins, que llevé hace 40 años, Monk estaba ahí. P. W. Gaskins, tuvimos que pasar por 400 jurados para conseguir 14. Es importante que tengamos lo que queremos, que es el interrogatorio individual de los jurados. Eso significa que interrogamos individualmente a los jurados, lo cual normalmente solo se permite en casos de pena de muerte. Así que creemos que podemos conseguirlos. Ahora, ¿podemos conseguirlo en el condado de Calhoun? Eso es debatible, pero necesitamos hacerlo. Tomemos un momento diferente. Y creo que el estado
Ese es un gran momento justo ahí. La primera vez, Alec Murdoch quería que ese caso se juzgara en su jurisdicción local, donde el nombre Murdoch controló los tribunales civiles y penales de ese condado en el Low Country durante años. Y ahora de repente dicen, bueno, tal vez este no sea un gran lugar después de lo que pasó la última vez. Veamos un poco más. El Estado tiene el mismo interés, debería tener el mismo interés que nosotros encontrar a 12 o 14 jurados imparciales y justos, incluyendo suplentes. El Estado debería querer un jurado no contaminado ni influenciado tanto como nosotros. ¿Y has hablado con Alan recientemente? ¿Cómo se siente él acerca de la incertidumbre? Jim habló con él esta mañana. Sí, hemos hablado mucho con Alan últimamente sobre muchos temas, incluyendo el nuevo juicio y cómo podría ser eso. Pero para responder a tu pregunta específica, francamente, cuando le informamos después de nuestra argumentación en la Corte Suprema de Carolina del Sur, le dijimos, salió tan bien como podíamos esperar y que estábamos muy optimistas de que obtendríamos un resultado favorable. Y él agradeció nuestra evaluación, pero estaba incrédulo. Su experiencia ha sido que desde que ha estado enfrentando varias demandas y acusaciones penales, ha perdido cada fallo legal importante en el camino, y eso ocurría casi a diario durante el juicio. Y cuando recibió la orden, cuando hablé con él, ya había leído la opinión de la Suprema Corte y dice, la estoy leyendo. Lo veo. Dice revocado, pero todavía me cuesta creerlo, apenas lo estoy asimilando. Pero él estaba sumamente agradecido y nos agradeció a todos los que estamos de este lado del podio. Deberías agradecerle a Becky Hill. Y se emocionó un poco, estaba y no creo que le moleste que les cuente esto. Quiero decir, él siempre ha dicho, y me lo dijo desde muy temprano, que merece estar en la cárcel, en prisión, por los crímenes financieros que cometió. Pero él dice que estar en la cárcel por algo que no hiciste es algo difícil de aceptar, aunque estoy aquí cumpliendo condena por lo que sí hice. Pero luego dijo que aquello por lo que fui condenado es tan reprobable, es algo que es tan atroz. Y ser condenado injustamente por eso es casi insoportable, dice él. Y por eso está muy agradecido de que ya no sea alguien condenado por el asesinato de su esposa e hijo. Y él está agradecido con la Corte por aplicar el Estado de Derecho sin importar el resultado. Hicieron su trabajo y todos estamos muy agradecidos por eso. El Estado de Derecho prevaleció la semana pasada. ¿Has hablado con Buster y cómo se siente él acerca de lo que pasó la semana pasada? Así que sí, gracias por hacer esa pregunta. Y quiero decir esto, Buster Murdoch, espero que todos estemos de acuerdo, tiene derecho a su privacidad. Ese chico ha pasado por mucho y eso es todo lo que quiere, su privacidad. Así que no vamos a responder preguntas sobre Buster, excepto para decir, y lo digo con total confianza, que Buster apoya a su papá, Alan. Luego, como un nuevo juicio, alguien sugirió que pudo haber sido la misma persona que le ayudó a entender. ¿Algún comentario sobre si crees que él también tuvo a alguien que lo ayudara a entender? Dos cosas. Una, el cliente toma esa decisión. Dos, eso se decidirá el mismo día. Así que lo sabrán cuando nosotros lo sepamos. Detente ahí, creo que ya lo sé. Él no va a testificar. Él no va a testificar. Van a mantener la puerta cerrada. No quieren que este caso trate sobre su carácter. No quieren que este caso trate sobre todos los crímenes que cometió antes. Eso fue lo que pasó en el primer juicio. La defensa abrió la puerta con su interrogatorio. No van a hacer eso de nuevo. Y ciertamente, si Murdoch subiera al estrado, inevitablemente volvería a abrir esa puerta. Así que no va a testificar. Vámonos. ¿Se lleva a cabo algún nuevo juicio? Sospecho que será dentro de un año a partir de ahora, pero no antes de que termine el año. No. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no puedes ir directo al estrado? Te daré un par de ejemplos sencillos. Uno, asumimos que los mismos testigos testificarán en el nuevo juicio que en el juicio original. Tenemos una transcripción de 8,000 páginas. Tenemos que separar a cada testigo. Tenemos que leerlo quien sea que vaya a encargarse de esa persona, hacer un esquema, y eso podría usarse para desacreditarlos.
Así que esto no es como un caso civil donde has tomado una declaración. A diferencia de cualquier otro caso penal que alguna vez defiendas o proceses. Así que eso toma tiempo. Tenemos que regresar y ver si nos han dado todo el material probatorio. Hay cierto indicio de que no recibimos todo por parte de la fiscalía. Vamos a regresar y revisar eso a fondo. Tenemos que contratar expertos. Ellos tienen que revisar toda la información. Nuevos expertos. Detente ahí mismo. Danos un minuto. Que no se te pase eso. Nuevos expertos. Nuevos expertos. Otra razón por la que esta defensa será más fuerte esta vez. Sus expertos la primera vez fueron horribles. Horribles. Ahora saben exactamente a qué se enfrentan. Ya conocen la teoría de la fiscalía. Están atados a todo eso. Así que ahora traen a un nuevo experto que puede lidiar con eso con mucha anticipación. De nuevo, otra ventaja en el segundo juicio que la defensa tendrá y que no tuvo la primera vez. Vamos a ver. ¿Tienes suficiente dinero para contratar nuevos expertos? Jim, ¿por qué no explicas cómo funciona esto en términos económicos? Y él tiene una explicación mucho mejor para esto que yo. Adelante. Quiero decir, no hay dinero nuevo ni dinero caído del cielo. Y como he dicho antes, nos pagaron para hacer un trabajo. Nosotros nos dedicamos a la defensa penal. Y una forma en que lo haces es cobrando por el trabajo. A veces sales ganando y a veces sales perdiendo. Pero ya sabes, ahora mismo estamos en números rojos, pero nos pagaron para hacer un trabajo y vamos a llevarlo hasta el final. ¿Estás diciendo que el trabajo aún no está terminado? El trabajo aún no está terminado y no vamos a dejarlo. Así que vamos a llevarlo hasta el final. Eso es, y ahí es donde estamos. ¿Hay alguna posibilidad de que un nuevo juicio pueda ocurrir en el condado de Richmond en lugar de Colleton? Sabes, una de las cosas que estamos considerando es una moción para trasladar el juicio a otro condado. Tendría que ser, si eso sucede y se transfiere, tendría que ser en un condado que tenga una demografía muy similar a la del condado de Colleton. Así que eso probablemente excluiría al condado de Richland, al condado de Charleston, aunque sé que todos ustedes quieren ir a Charleston. Pero Charleston es contiguo a Colleton y es uno de los factores que consideramos. Solo digo... Y entonces, ya sabes, no es nuestra elección, pero eso se va a revisar muy de cerca, seguro. Jim, ¿podemos hablar sobre nuevas pruebas? Sé que la semana pasada mencionaste pruebas de ADN bajo las uñas de Maggie. Básicamente correcto. Conectarse con alguien más. ¿Puedes explicar un poco más cómo eso fue afectado por el primer juicio? Bueno, señalamos durante el último juicio que encontraron ADN masculino de un hombre desconocido que no está relacionado con ningún Murdoch ni con ningún miembro de la familia de Maggie debajo de su uña. A eso realmente no se le dio seguimiento. Pedimos que le dieran seguimiento a eso antes del último juicio. No tenemos posesión de ese ADN, así que no podemos hacer nada con él. Quizás con el nuevo caso, volviendo al punto de partida, podamos ir y solicitar una orden al tribunal para obligarlos a enviarlo a CODIS. CODIS es la base de datos nacional de ADN. Entonces, quiero decir, si estuviéramos a cargo y tuviéramos las instalaciones, el laboratorio forense, ellos tuvieran la muestra de sudor y nosotros tuviéramos la capacidad de búsqueda, lo haríamos. Habríamos hecho las cosas de manera muy diferente y más oportuna. Se perdió mucha oportunidad y eso es lamentable. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de aceptar un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor? No, ningún acuerdo de culpabilidad. No, nunca aceptaré declararme culpable. Eso está descartado. ¿Quieres intentarlo? Y ellos pueden desestimarlo. Sí. Ellos pueden desestimar estos cargos. Sabes, eso hace que... Pero él nunca aceptará un acuerdo que requiera admitir que hizo algo que no hizo. Y eso es asesinar a su esposa y a su hijo. Así que eso no va a pasar. ¿Quién crees tú? Él nunca lo va a admitir. Él nunca lo va a admitir, por cierto, el ADN debajo de las uñas. Le dispararon. Este no es un caso de una persona atacada, agredida sexualmente o agredida físicamente. Se trata de alguien a quien le dispararon a distancia, así que el ADN debajo de las uñas, desde mi perspectiva, no tiene mucha importancia. Así que ahora Alec Murdoch está yendo contra Becky Hill en la corte civil, demandándola por dinero. $600,000 más el dinero de su defensa inicial y cualquier daño punitivo u otros daños que crean que le corresponden.
Echemos un vistazo a lo que dijeron sobre esta nueva demanda civil. Hoy, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, un tribunal federal para la división de Charleston, presentamos una demanda en nombre de Richard Alexander Murdoch Sr. contra Rebecca Hill. En esta demanda la presentamos bajo el Estatuto Federal de Derechos Civiles 42, Código de los Estados Unidos 1983, para remediar la privación constitucional de derechos. Esos derechos eran el derecho de Alex a un juicio justo, el derecho a ser juzgado ante un jurado imparcial y no influenciado. Con el fallo de la Corte Suprema de Carolina del Sur, se ha determinado como una cuestión de la ley estatal que ella privó a Alec de sus derechos constitucionales, le privó de su derecho a un juicio justo. Y como resultado, tenemos que hacerlo todo de nuevo, lo cual nadie quiere hacer. Los daños que hemos alegado incluyen los más de $600,000 que se gastaron en el primer juicio y otros daños compensatorios. Ahora, permítanme ser claro. Alec Murdoch le debe mucho dinero a mucha gente. Ninguno de estos fondos recuperados irá a él personalmente. Y el propósito de esta demanda. Y el dinero no va a ir a él personalmente. Eso deja abierta la posibilidad de que esta demanda financie su defensa en este segundo juicio. Hay muchas personas que han obtenido sentencias contra él que podrían tener embargos sobre ese dinero. Pero si de hecho él cobra algo en esta demanda y en una demanda civil hay responsabilidad y daños. La responsabilidad parece clara porque fue establecida, como dijo Jim Griffin, por la decisión de la Corte Suprema. Así que todo esto puede tratarse de los daños. ¿A cuánto ascienden los daños y de quién se van a cobrar? Becky Hill tiene el dinero, hay pólizas de seguro involucradas aquí. Y si Murdoch gana ese dinero, puede usarlo para pagarle a sus abogados y a sus expertos en su defensa en el segundo juicio, o ese dinero va para la gente a la que les debe todo ese dinero. Esa es una pregunta sin respuesta. Pero está claro, Alec Murdoch no se va a meter ese dinero al bolsillo. De todos modos, él no necesita dinero. Él está en prisión. Vamos a ver. Es hacer que Becky Hill rinda cuentas por lo que hizo. Ella no ha rendido cuentas en absoluto por su conducta. Y 2, es investigar exactamente lo que hizo, lo cual podremos hacer en el curso de un litigio civil. Tenemos poder de citación, podemos tomar declaraciones juradas. Así que vamos a poder entender todo el alcance de su conducta. Aún no ha sido investigada a fondo por el Estado y el Estado no la ha hecho rendir cuentas. Y eso es lo que esperamos lograr. Eso es lo que pretendemos hacer y eso es lo que haremos durante esta demanda. La demanda se trata de hacer que Becky Hill rinda cuentas y también de investigar. Dices que el Estado no hizo un buen trabajo investigándola. ¿Qué esperas que pueda arrojar esa investigación? La verdad. Sí. ¿Qué te parece eso? Sí, solo, ya sabes, no tenemos un resultado en mente, pero tenemos muchas preguntas que nos gustaría que se respondieran. Detente ahí mismo, pero déjame llegar al fondo de qué, ¿verdad? Así que obtuvimos la reparación que él quería, ¿verdad? Él consiguió un nuevo juicio. Entonces, ¿qué es lo que realmente están buscando aquí? Están buscando descubrir y tratar de averiguar qué pasó en ese primer juicio. ¿Y hubo alguien más potencialmente involucrado? Y si alguien más está involucrado, ¿es tan grave que impediría un segundo enjuiciamiento? Eso es lo que creo que es el verdadero objetivo aquí. Es una exploración e investigación de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas en el primer juicio y quiénes estaban involucrados. Y fue lo suficientemente grave y atroz como para que tal vez sea la base para impedir un segundo enjuiciamiento contra Alec Murdoch. Ese es el verdadero objetivo aquí porque ya obtuvieron el beneficio que normalmente se conseguiría, ¿verdad? Que es un juicio completamente nuevo. Puede que quieran aún más aquí. Veamos. ¿Sabes? Actuaba por su cuenta. Lo hacía solo por, ya sabes, la llamada de la fama, que definitivamente lo era. Y luego te diré, la remoción de la jurado apodada la señora del huevo es muy sospechosa. Y eso realmente no era parte del caso. Nosotros sí lo incluimos en nuestra demanda. Señalamos todas las inconsistencias de lo que ella dijo, según el juez Newman.
que la señora del huevo, el ex esposo de la señorita Crosby, había publicado algo en Facebook, lo cual ahora sabemos que fue una mentira descarada o alguien le mintió a ella. O sea, no tiene sentido. Y si tienen preguntas, les recomendaría a todos que se comuniquen con Joe McCullough, quien representa a Mayra Crosby, quien está investigando esto con tanto empeño como nosotros pensamos hacerlo, y él ha estado trabajando en esto desde hace bastante tiempo. O sea, la manera en que ella fue atacada simplemente es muy curioso y esperamos llegar al fondo de eso. Con esta demanda civil, ¿esperas tener acceso a la investigación sobre la manipulación del jurado que se ha mantenido? Claro. Ahora, se nos dio información durante el intercambio de pruebas durante la etapa de la moción para un nuevo juicio. Eso es todo lo que han hecho, no, pero no lo sabemos. Pero si eso es todo lo que han hecho, realmente no fue una gran investigación. Y realmente no creemos que hayan hecho una gran investigación, pero nosotros ciertamente planeamos hacerlo. Y déjame decir esto. También se presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información a Sweat para obtener información adicional. Eso también lo hemos visto. ¿Tiene sentido que la agencia que tiene un conflicto inherente, que quiere que se mantenga la condena, investigue si fue válida o no? Quiero decir, simplemente parece ridículo. Y de nuevo, creo que la culpa del fiscal general es no pedir algo independiente. Pudo haber solicitado la ayuda del departamento del sheriff, o la gente de Leon Watts, o el sheriff de Spartan, no Spartan, sino Greenville, que tiene un departamento del sheriff muy sofisticado. Charleston también, úsalos. Pero Sweat está interesado en confirmar la condena, no quieren encontrar ninguna falla. Quiero decir, eso es simplemente la naturaleza humana. Así que creemos que habrá muchas cosas que no se investigaron y queremos investigar esas. Y la pregunta es si Jim, Phil y yo hemos estado hablando de esto. ¿Lo hizo ella sola? ¿Tuvo a alguien que la ayudara con esto? Y si estuvieras sentado en la oficina del juez, como nosotros, cuando ella trajo información sobre la jurado a la que tú llamarías la señora de los huevos, nosotros la llamamos Mayra Crosby. Y escucha lo que tenía que decir. Una vez, todo fue inventado sobre una supuesta página de Facebook. La segunda vez, inexplicablemente, un correo electrónico anónimo llegó al juez. No se nos informó al respecto. Fue investigado por la oficina del fiscal general y Sweat sin que nosotros estuviéramos involucrados. No había salvaguardas para eso. Pero quiero decir, y llámanos ingenuos porque lo éramos. No insistimos en eso, y ahora que lo pienso, deberíamos haberlo hecho, viéndolo en retrospectiva. Quizá debimos haber sido un poco más agresivos, pero en ese entonces todavía estábamos descubriendo las cosas, pero ahora sí lo haremos. Y ese es el juego. Están buscando algo que sea tan grave, tan fuera de lugar, que tal vez impida un segundo enjuiciamiento de Alec Murdaugh. Becky lo hizo. Becky Hill es la responsable de todo esto, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Sus acciones, sus comentarios, obligaron al tribunal a revocar la condena por doble asesinato de Alec Murdaugh. Ahora ella tuvo la oportunidad de explicarse en una audiencia, y esta es la audiencia en la que la Corte Suprema basó su decisión. El testimonio en esta audiencia. Así que escuchemos a Becky Hill mientras la interrogan sobre sus supuestos comentarios al jurado. ¿En algún momento interactuó con algún miembro del jurado con la intención de influir en su opinión sobre los hechos en el caso Estado contra Murdaugh? No. Muy bien. Ahora quiero preguntarle algunos detalles sobre eso y sobre algunas acusaciones que se han planteado. ¿En algún momento le dijo al jurado que no se dejaran engañar por las pruebas presentadas por los abogados del señor Murdaugh? No lo hice. ¿En algún momento le indicó al jurado que lo observaran de cerca y que prestaran atención a sus acciones? No lo hice. ¿En algún momento le indicó al jurado o le dijo al jurado que observaran sus movimientos? No. ¿En algún momento cuando el jurado pasó a deliberar, les dijo que esto no debería tomar mucho tiempo? No.
En algún momento le dijo al jurado que tuviera cuidado con el caso de la defensa, que iban a intentar confundirlos o algo por el estilo, que tuviera la intención de influir a los jurados en contra del señor Murph. No. Lo hizo ¿Tuviste una conversación? en presencia de los jurados, antes de que el acusado declarara, tuvo una conversación sobre el hecho de que estaba a punto de testificar. No estaba directamente relacionado con los jurados. Estaba hablando con el señor Ville, quien era nuestro jefe de alguaciles, nuestro alguacil encargado del jurado, y estaba hablando con él sobre eso. Está bien. ¿Y qué dijiste? Le dije lo mismo que acababa de comunicar abajo. Le dije a mi oficina de seguridad y a la oficina del alguacil que el juez Newman había permitido más testimonios sobre los asuntos financieros y que también el acusado había decidido que tal vez testificaría. Muy bien. ¿Y dónde estaban los miembros del jurado en el momento en que ocurrió esa conversación? Había algunos miembros del jurado formados en la fila y estoy segura de que había algunos en el baño porque dijeron que estaban esperando a que los jurados salieran del baño. Y había algunos en la sala del jurado simplemente dando vueltas por lo que pude ver. Espera ahí, mirando. Hacia abajo. Por el pasillo. Soy periodista. Cuando veo o sé que un miembro del jurado está cerca de mí, lo evito y ciertamente no hablo del caso. Eres el secretario del tribunal. O sea, incluso si lo que ella dice aquí es cierto, es inapropiado. No hablas del caso frente al jurado, punto. ¿Por qué es un lugar pequeño? Esos pasillos eran estrechos. Te lo digo, si hay un miembro del jurado en un elevador, no entro en ese elevador con ese miembro del jurado. Si estoy transmitiendo en vivo afuera del juzgado y mi camarógrafo o alguien me dice, oye, hay un miembro del jurado allá atrás, bajo la voz que siempre la tengo alta, la bajo muchísimo. Tan inapropiado. Continuemos. Por el pasillo. ¿Dijiste algo sobre que este era un día importante? Pon atención, te conseguiremos café, cosas así. Normalmente les doy una pequeña charla motivacional a los miembros del jurado. A veces es difícil estar sentado tanto tiempo. Pero lo que suelo decir, y sí recuerdo haberlo dicho, es pongan atención. Hoy es un día importante. Lo que necesiten, díganselo al señor Bill o a alguno de los otros oficiales de sala, y con gusto se los conseguirán. ¿Tus comentarios o tus palabras estaban de alguna manera inclinados a favor de una parte o en contra de la otra? ¿O eran más bien un comentario neutral sobre prestar atención? No, no era para una parte ni para la otra. Voy a preguntar de nuevo, solo quiero estar seguro. ¿En algún momento hizo algún comentario a algún jurado o en presencia de algún jurado en el que intentara influenciarlos a favor de una parte o en contra de otra? No lo hice. ¿Alguna vez le dijo al jurado que prestara atención al testimonio del señor Murdoch? Que prestaran atención no específicamente a su testimonio. Sí le dije al jurado que prestara atención. ¿A qué? Solo en general, en el pasillo cuando estaba hablando. ¿No a él? No. Cualquier testigo. Correcto. ¿Alguna vez les advirtió a los miembros del jurado que la defensa está a punto de presentar su caso? Esto fue justo antes de la participación del señor Dube, justo al inicio del caso de la defensa. Van a decir cosas que intentarán confundirlos. No dejen que los confundan, los convenzan o los desorienten. ¿Alguna vez le dijo eso al jurado? No, señor. Está bien. ¿Alguna vez le dijo al jurado que el señor Murdoch estaba a punto de testificar? No le dije eso a los miembros del jurado. ¿Por qué les está diciendo algo sobre el caso a los miembros del jurado? Ese no es su papel. Su papel no es decirles que presten atención a nada. No es su trabajo. Si el juez quiere decirlo, que lo diga el juez. Usted es el secretario del tribunal. ¿Tienen hambre? ¿Alguien necesita ir al baño? ¿Necesitamos un descanso para fumar? Punto. Incluso si lo que ella dice es cierto, se nota que está al borde de una interacción inapropiada e innecesaria sobre el contenido y el tema real del caso con el jurado. ¿Ponen atención? No, ese no es tu trabajo. Ese no es tu trabajo, pero ¿está diciendo la verdad? Quiero que escuchen al jurado Z. No lo verán, pero escucharán su testimonio. Esto es lo que dijo el jurado C y que escuchó el jurado.
¿Escuchó usted a la señorita Becky Hill hacer algún comentario sobre este caso antes de que usted emitiera su veredicto? Sí, señora. Si es así, ¿qué dijo? Que observe sus acciones. Que observe sus acciones. ¿Qué más? Que lo observe de cerca. Si lo observas de cerca. ¿Recuerdas algo más? Ahí está, pero no puedo recordar. Está bien, no hay problema. Y su veredicto el 2 de marzo de 2023 fue influenciado de alguna manera por alguna comunicación de la secretaria del tribunal, Becky Hill, en este caso. Sí, señora. Sí, por favor. Muy bien. ¿Fue su veredicto? ¿Fue influenciado de alguna manera por las comunicaciones del secretario del tribunal en este caso? Sí, señora. ¿Y cómo se vio influido? A mí me pareció que ella hizo que pareciera que él ya era culpable. Está bien. Y entiendo eso, que ese es el tono de los comentarios que ella hizo. ¿Eso afectó su veredicto de culpabilidad en este caso? Sí, señora. Muy bien. Es una locura. Eso es una locura total. Ahora, Carolina del Sur finalmente tiene una regla clara, porque la ley no estaba definida en esta área antes de este caso. Eso no puede pasar. Alguien que trabaja para el tribunal hablando sobre el testimonio y la defensa e influyendo en un jurado, para mí esto es obvio. Es una decisión fácil. Becky lo hizo, no debió hacerlo, y ahora Murdoch va a tener un nuevo juicio. Entonces, ¿cuál será la ventaja que tendrá la defensa en un nuevo juicio? Creo que la mayor ventaja será no poner a Alec Murdoch en el estrado de los testigos y no hacer de su carácter, de su falta de honestidad, el enfoque de todo el caso. En ese primer juicio, él testificó y gran parte de lo que este jurado pudo presenciar fue verlo mentir y engañar. Todas estas personas que confiaron y lo amaron, desde clientes hasta socios de negocios y finalmente su esposa e hijo. Así que al final del día, en este nuevo juicio, van a tener mucha menos información sobre esos crímenes financieros porque la defensa no va a abrir la puerta de nuevo como lo hizo la primera vez. Van a ser mucho más cuidadosos. La Suprema Corte estaba preocupada por parte de esa evidencia de crímenes financieros relacionados con el carácter. Así que eso va a ser mucho más directo por parte de los fiscales y frente al jurado. Y de igual manera, no veo a Murdoch subiendo al estrado de los testigos de nuevo para testificar. Fue un testigo terrible. Por si lo olvidaste, echemos otro vistazo. El 7 de junio de 2021, tomaste esta arma o alguna similar y le disparaste a tu hijo Paul en el pecho en la cuarto de alimento en tu propiedad en Moselle Road. No, no lo hice. Señor Murdoch, ¿tomó usted esta arma o alguna similar y le voló los sesos a su hijo el 7 de junio o en cualquier otro día o momento? No, no lo hice. Señor Murdoch, si tomas un arma calibre 300 Blackout como esta y lo disparas en la pierna, el torso o cualquier parte del cuerpo de tu esposa Maggie, ¿qué pasaría? No, no lo hice. ¿Le disparaste en la cabeza con un arma calibre 300 Blackout causándole la muerte? Señor Green, no le disparé a mi esposa ni a mi hijo en ningún momento. ¡Nunca! Señor Murdoch, ¿es usted quien aparece en el video de la perrera a las 8:44 p.m. del 7 de junio, la noche en que Maddie, Maggie y Paul fueron asesinados? Sí, soy yo. ¿Estaba usted de hecho en las perreras a las 8:44 p.m. la noche en que Maggie y Paul fueron asesinados? Sí, estaba.
Alec, ¿por qué le mentiste al agente Owen, al agente Crawford y al alguacil Rutland sobre la última vez que viste a Maggie y Paul? A medida que mi adicción fue evolucionando con el tiempo, me encontraba en situaciones o circunstancias en las que empezaba a tener pensamientos paranoides. No estaba pensando con claridad. No creo que fuera capaz de razonar. Y mentí sobre haber estado ahí abajo. Y lamento mucho haberlo hecho. Lo siento, hijo mío, Buster. Lo siento, abuela y papate. Sobre todo, les pido perdón a Max y a Paul Papa. Nunca haría nada intencionalmente para lastimar a ninguno de los dos. ¿Está de acuerdo en que la parte más importante de su testimonio hoy aquí es explicar su mentira durante 1 año y medio de que nunca estuvo en esas perreras a las 8:44? ¿Está de acuerdo con eso? Creo que todo mi testimonio es importante, señor. Vaya. Y también estaría de acuerdo en que la primera vez que los agentes de la ley con los que ha hablado y la fiscalía y aquí en audiencia pública alguna vez lo escucharon decir que mintió sobre estar en las perreras, fue hoy en este tribunal. Sí, estoy al tanto de eso. En cada uno de estos casos tuvo que sentarse, mirar a alguien a los ojos y convencerlo de que estaba de su lado cuando en realidad no lo estaba, ¿correcto? Y señor Waters, solo para tratar de avanzar más rápido, lo sé. Quiere avanzar más rápido, pero no lo estamos haciendo. Así que responda a la pregunta. Por favor, usted me ha acusado de asesinar a mi esposa y a mi hijo. Y he estado sentado aquí durante todas estas semanas, escuchando todas estas cosas financieras que hice mal, de las cuales me siento avergonzado. Estoy dispuesto a hablar contigo sobre todo eso tanto como quieras hablar al respecto. Estoy obligado a hablar de eso tanto como quieras hablar al respecto, pero la verdad es que no puedo recordar específicamente haberme sentado. Los detalles que me estás pidiendo no te los puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que en todas estas situaciones financieras robé dinero que no era mío. Engañé a personas a las que no debía haber engañado e hice mal. Eso sí te lo puedo decir. Bueno, la verdadera razón, señor Murdoch, es que usted como abogado y fiscal está a las 9:02, finalmente con su teléfono en la mano, moviéndose y haciendo todas estas llamadas para fabricar una coartada, ¿no es cierto? Eso es absolutamente incorrecto. Así que eso es solo otra circunstancia y coincidencia en este caso en particular. Justo en el momento en que le mentiste a las autoridades sobre quizá uno de los hechos más importantes del caso. Sí, puedes hacerlo. No hay un yo no antes de la pregunta. Es un hecho absoluto que no estoy fabricando una coartada, como dices. ¿Cómo recuerdas tantos detalles sobre todo lo demás, pero no recuerdas específicamente qué estabas haciendo para generar 283 pasos mientras hacías todas estas llamadas telefónicas en el mismo periodo de 4 minutos? Lo recuerdo inequívocamente, sin ninguna duda, con la mente tan clara como podría tenerla en cualquier momento. Que nunca fabriqué ninguna coartada de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, porque no lastimé ni lastimaría a mi esposa y a mi hijo. Increíble, ¿verdad? Y en el nuevo juicio, la evidencia de que mintió sobre la coartada será presentada ante el jurado. Los fiscales aún logran presentar eso, incluso sin que Murdoch testifique. Pero es mucho más impactante cuando él está en el estrado, mintiendo frente al jurado, ¿verdad? El jurado es el que tiene que decidir, ya sabes, culpable o no culpable, y él les está mintiendo y ellos pueden verlo de primera mano. La próxima vez no creo que lo vayan a ver. Y creo que eso le da una ventaja extrema a la defensa la segunda vez, que no tuvieron la primera vez porque Murdoch no va a insistir en subir al estrado a testificar. De todos modos, sé que es frustrante, amigos, el hecho de que vaya a haber un nuevo juicio. Todos vimos las pruebas, fue un gran caso. Creighton Waters estuvo increíble. Pero nuestro sistema es mucho más grande que cualquier caso individual.
Y cuando alguien hace algo como lo que hizo Becky Hill en este caso, interfiriendo con el jurado, tenemos que volver a juzgarlo. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez y mientras tanto, por favor, no olviden abrazar a los niños.